Primera de Corintios, capítulo 15. Primera de Corintios, capítulo 15, versículo 1 al 10, al 8, del 1 al 8. Primera de Corintios, capítulo 15, del versículo 1 al versículo 8. ¿Llegaron ahí? Dice la palabra de Dios: además, os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos. Si no, creísteis en vano. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras, y que apareció a Cefas y después a los 12. Después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. Después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles, y al último de todos, como a un abortivo, me apareció a mí. Qué lindo, ¿verdad? Denle un aplauso al Señor, hermano. Qué palabra esta. En este pasaje está revelado lo que es el evangelio. Hoy les voy a hablar del poder del evangelio, porque la Biblia enseña que el evangelio es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Sí, dicen amén. El evangelio es poder de Dios para todo aquel que cree. Y aquí en este pasaje encontramos que la muerte, sepultura y resurrección de Cristo es el fundamento del evangelio. La muerte, sepultura y resurrección de Cristo es el fundamento del nuevo pacto. El nuevo pacto es el pacto en la sangre de Cristo. Es el Nuevo Testamento que Jesucristo nos dejó como herencia al morir. Es un nuevo pacto, no como el viejo pacto, no como el antiguo pacto, que había que cumplir la ley y nadie podía cumplir la ley. Y por gracia en el nuevo pacto, nosotros somos salvos, dice el apóstol Pablo aquí, que si nosotros creemos en el evangelio, que si retenemos la palabra del evangelio, nosotros somos salvos. Y la palabra del evangelio es que Cristo murió en la cruz, fue sepultado y al tercer día resucitó. Pero no se quedó allí, sino que Él ascendió a los cielos, dice la Biblia, y se sentó en el trono de Dios, a la diestra del Padre, hermanos y hermanas, y desde ahí Jesucristo, de ahora en adelante, dice la Biblia, intercede por nosotros. Los romanos usaron la cruz como un instrumento de castigo para torturar a los malhechores. O sea, la muerte de crucifixión, la muerte de cruz, la inventaron los romanos para castigar
y para torturar a la gente más pecadora, malhechores, delincuentes, a los más viles pecadores. Por eso es que en Gálatas 3:13 dice, Cristo nos redimió de la maldición, hecho por nosotros maldición, porque escrito está, maldito todo aquel que es colgado en un madero. Él se hizo maldición, Él llevó la maldición de toda la humanidad para que nosotros no carguemos con ninguna maldición, sino que recibamos la bendición del perdón de nuestros pecados, la bendición de la sanidad de toda enfermedad, la bendición de ser liberados de toda atadura diabólica. Cristo en la cruz, hermanos y hermanas, abrió sus brazos para amarnos, porque dice la Biblia que no hay mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Los romanos lo usaron para torturar, pero Dios usó la cruz para demostrar su grande amor para con todos nosotros, los que hemos creído, ¿sí o no? Y aún para los que no han creído, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga la vida eterna. Dios utilizó la cruz para destruir al pecado y para mostrar su amor. Romanos 5:8 dice que aún siendo nosotros pecadores, Cristo murió por nosotros. Es decir, Cristo no nos amó el día que recibimos a Cristo y nos arrepentimos del pecado. No, Cristo nos amó desde antes de la fundación del mundo, porque ya estaba determinado que Él iba a ir a la cruz y que ahí pagaría el precio del pecado de todos nosotros y de toda la humanidad. Él nos amó, dice la Biblia, aún siendo pecadores. ¿Qué le parece, hermano? Usted y yo ni siquiera lo conocíamos a Él. Éramos enemigos de la cruz. Éramos enemigos de Dios, enemigos de Cristo. No queríamos nada con Dios, estábamos perdidos. Pero Dios nos tomó todos nuestros pecados en ignorancia. Y desde ahí el Señor nos estaba amando. La mayor demostración del amor se dio en esa cruz. Dele un aplauso, Señor, dele gracias. Yo creo que todos nosotros debiéramos siempre estar agradecidos por el sacrificio que Cristo hizo en la cruz del Calvario. Porque ahí fue donde nosotros fuimos perdonados de nuestros pecados. Ahí fue donde nosotros fuimos liberados de las ataduras que teníamos a causa del pecado, a causa del engaño en que Satanás nos había metido. No sabíamos nada de Dios. Estábamos perdidos. Pero Cristo estaba amándonos en esa cruz cuando Él estaba siendo crucificado. Él lo hizo por amor a usted, por amor a mí, por amor a toda la humanidad, aún aquellos que son enemigos de Dios. Entonces, el poder del Evangelio quedó demostrado. Tres cosas le voy a hablar rápido. El poder del Evangelio, porque le estoy hablando del poder del Evangelio. El Evangelio significa buenas noticias. Buenas noticias. Cuando Cristo es introducido en su ministerio, cuando Cristo se introduce en su ministerio y comienza a predicar, el profeta Isaías ya había profetizado, y está escrito en Lucas 4, del 18 en adelante, dice, el Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí, y me ha ungido, dice, y me ha enviado a dar buenas nuevas a los pobres. ¿Cuál es una buena noticia para los pobres que pueden salir de la pobreza, hermano? Me ha enviado, dijo Jesús,
a sanar a los quebrantados de corazón. Si usted ha estado quebrantado, si su salud ha estado quebrantada, si su corazón ha sido herido, hermano, el evangelio es la respuesta para usted y para cualquiera que esté quebrantado en su corazón. Él vino, dice, a dar vista a los ciegos, los que estábamos ciegos porque no podíamos ver la verdad. No conocíamos la verdad, estábamos bajo un velo de engaño. Y Él abrió nuestros ojos. Él vino a libertar a los cautivos. Estábamos cautivos, estábamos presos. Hermano y hermana, dice la Biblia, que Satanás había puesto una venda en el entendimiento de nosotros y nos hacía incrédulos para que la luz del evangelio no nos resplandeciera, no nos alumbrara. Por eso es que no queríamos nada con Dios. El diablo nos tenía atados, hermanos, pero Cristo vino a desatar a los que estaban atados. Cristo vino a dar libertad. Cristo vino a sanar a los enfermos, a libertar a los cautivos, a dar apertura de cárceles a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. El año agradable del Señor es el tiempo de la gracia. Por gracia somos salvos. No porque seamos buenos, no porque hayamos hecho alguna cosa buena, sino porque Él es bueno. La gracia es el favor inmerecido. No merecíamos la salvación, no merecíamos el perdón. Debíamos de haber muerto nosotros en esa cruz para pagar por el pecado nuestro, pero Cristo fue en sustitución suya y en sustitución mía, y Él dijo, yo pagaré por Él personalmente, hermano. Esta es una relación personal. Cristo dijo, yo voy a la cruz a pagar el pecado de Víctor Ardón. No es una multitud, sino que personalmente, porque en la multitud se diluye el mensaje. ¿Entiende? No estamos hablando de multitudes, estamos hablando personalmente. Él cargó tus pecados en la cruz. Entonces, el poder del evangelio quedó demostrado, número uno, en una cruz vacía. La cruz está vacía. Cristo quebrantó el poder del pecado allí en la cruz. Mire usted, Colosenses más adelante ahí de 1 Corintios, Colosenses capítulo 2. Colosenses capítulo 2, versículos 14 y 15. Le estoy diciendo que el poder del evangelio está demostrado. Quedó demostrado hace 2000 años, hermano, donde allí en la cruz Jesucristo quebrantó el poder del pecado. El pecado ya no tiene poder sobre aquellos que hemos creído en Cristo. Dice 2:14, anulando, estoy en Colosenses 2:14, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria. En la cruz, Cristo anuló el acta de los decretos. ¿Qué era el acta de los decretos? Era toda la ley escrita que nosotros no podíamos cumplir, y era la ley escrita que revelaba que el hombre es pecador. Es decir, en esa acta estaban escritos los pecados que cada uno de nosotros hemos cometido y habíamos cometido, porque ya están perdonados. Allí estaban. Esa acta de decretos, hermano, nos juzgaba. Si nos hicieran el juicio, esa acta de decreto nos condenaba. Éramos culpables de una cantidad de pecados. Pero Cristo anuló esa acta, dice la Biblia, y la quitó de en medio y la clavó en la cruz, hermano y hermana. Ya no hay pecado que el diablo te pueda acusar. El diablo no te puede acusar por los pecados pasados.
Vamos, hermano, esto es poderoso. Dele más fuerte ese aplauso porque usted tiene que entender. Cristo anuló. ¿Qué significa anular? Borró, canceló, hermano, todos los pecados que estaban escritos. Satanás tenía esa acta y decía, Víctor Ardón es esto, es lo otro. Era. ¿Entiende, hermano? Y Cristo vino y la clavó en la cruz. Es decir, nunca más nuestros pecados nos pueden volver a acusar. El pecado ya no tiene poder. Mire lo que dice el versículo 15. El versículo 15 no solamente quitó el pecado, lo clavó en la cruz, sino que 15, despojando a los principados y a las potestades. Esos son los demonios. Ese es Satanás y sus demonios. Todo el ejército del infierno. Cristo los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Esos demonios, Satanás y sus demonios fueron derrotados totalmente, vencidos, desarmados, fueron vencidos, fueron derrotados allí cuando Cristo estaba muriendo en la cruz. Ya no hay demonio del infierno, ni Satanás mismo que te pueda acusar. ¿Me está entendiendo? No te puede acusar el enemigo. Cuando el enemigo te quiere recordar cosas del pasado, es una mentira. Ese pecado ya fue perdonado, hermano y hermana. Porque el enemigo es experto en traer a la memoria de los hijos de Dios las cosas que hicimos en el pasado. Y nos quiere acusar, y nos quiere hacer sentir mal, y nos quiere hacer sentir pecadores. Pero eso es una vil mentira, porque ya fueron despojados. Y Cristo los exhibió públicamente y triunfó sobre ellos en la cruz. Ahí en la cruz usted también venció al pecado. Ahí en la cruz usted también. Mire lo que dice. No lo anoté aquí, pero Romanos 6:6. Romanos 6:6, mire lo que dice. Tenemos que saber esto. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado. El viejo Víctor Ardón fue crucificado ahí. Diga usted, diga, el viejo Marlon, diga, la vieja Odal. No, la joven Odal. Pero el viejo hombre, Víctor, fue crucificado juntamente con Cristo. ¿Entienden, hermano? Está muerto. Y un muerto ya no puede pecar, ¿sí o no? ¿Sí o no? Dígame. Un muerto ya no puede. Sabiendo esto, mire, en el Evangelio, usted es victorioso cuando usted sabe. Mueva sus manos. Mueva sus manos. ¿Cuál es la clave para que a usted no lo engañe el diablo? Sabiendo esto, dice usted tiene que saber. Porque el que no sabe, al que no sabe, el enemigo lo engaña. Pero dice, sabiendo esto, hermano, esto tenemos que saberlo. Si usted ya le entregó su vida a Cristo, nuestro viejo hombre ya fue crucificado. Ahí cuando Cristo estaba siendo crucificado, ahí también estaba siendo crucificado usted. Estaba siendo crucificado yo, el viejo hombre. Allí estaba muriendo, hermano. Y es importante, es una gran victoria, porque en eso consiste la victoria sobre el pecado. El pecado puede venir a tentarte, pero usted sabe esto, que usted fue crucificado, que el viejo yo, que el viejo usted, pecador, ya no vive, está muerto. Por eso usted no va a responder, porque está muerto. No va a responder a la tentación del pecado, ¿sí o no? Cuando un cristiano responde a la tentación del pecado, es porque no sabe. ¿Me están entendiendo? Es porque no sabe esto.
que el viejo ya fue crucificado. El nuevo no es pecador. El viejo sí era pecador. ¿Entiende? ¿Sí? ¿Está viendo esto? Y mire, este viejo hombre fue crucificado juntamente con él, con Cristo. Ve la revelación. Cuando Cristo estaba siendo clavado y derramando su sangre ahí en la cruz, ahí estaba clavado Víctor Ardón también, el viejo. ¿Eh? No, este bonito, este nuevo, no, porque ya es nuevo. Este ya es nuevo. ¿Me entiende, hermano? O sea, ese diablo a mí no me puede engañar porque yo sé esto. ¿Me entiende, hermano? Y dice, para que el cuerpo, oiga, para que el cuerpo del pecado sea destruido. Es decir, la naturaleza pecadora que nos tenía cautivos, presos, y nos llevaba al pecado, y hacíamos cosas que ni aún queríamos hacer. Pero esa naturaleza del pecado que estaba en nosotros, que heredamos de Adán, nos dominaba y nos llevaba al pecado. Dice que fue destruido. Le dan gracias a Dios, hermano. Fue destruido, hermano. Fue destruido. Y dice, a fin o con el propósito de que ya no sirvamos más al pecado. Vaya a otro pasaje que le quiero enseñar. En la cruz, Cristo murió por nuestros pecados. Todo lo que nos acusaba y todo lo que nos condenaba. En la cruz, Cristo derrotó a Satanás y a sus demonios. Los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos. En la cruz, ahí también nosotros triunfamos sobre Satanás y sobre todos los demonios. Todo es en Cristo. Todo lo que Cristo logró y pagó a precio de sangre, lo logró para nosotros, lo logró por nosotros y para nosotros. Así que todo lo que Cristo ha conquistado, pues nosotros automáticamente lo hemos conquistado. Satanás y sus demonios, nosotros los hemos derrotado, así como Cristo los derrotó. ¿Y cómo es eso, pastor? Pues en Cristo, porque yo estoy en Cristo. Y Cristo los derrotó en la cruz y los exhibió públicamente. Yo también, hermano y hermana, usted debe vivir desde una posición donde usted ya derrotó a Satanás y a los demonios. Usted no le puede tener miedo al diablo ni a los demonios, hermano y hermana, porque lo que le daba derecho legal a Satanás para hacernos daño era el pecado. Y sigue siendo el pecado. Si un cristiano mete las manos en el pecado y entrega sus miembros al pecado, ahí sí le está dando derecho legal a Satanás. ¿Me entiende? ¿Sí o no? Por eso dice, hay que saber esto. Hay que saber esto. Y Cristo sufrió el dolor físico. Mire, esto es importante saberlo porque mucha gente no tiene la revelación de la cruz. Y lastimosamente, en una época como esta, que le llaman Semana Santa, y que practican un montón de cosas que no son de Dios, porque no son bíblicas. Nunca en la Biblia dijeron los apóstoles ni Cristo celebren Semana Santa, ni el Espíritu Santo está ahí. Entonces la gente con eso no puede cambiar, porque la raíz de esa celebración está dada en el paganismo. Pregúnteme, pastor, ¿qué es el pagano? Pregunten pues. Son los dioses falsos. Ve la idolatría, que cargan un montón de pichingos. Eso trae confusión a la gente, no le produce cambio. Las raíces de esa celebración está en el sincretismo. Pregunte.
Es una mezcla de religiones paganas, y como eso fue allá como en el siglo IV y se viene arrastrando por años, es bien difícil luchar contra eso. Lo único que tiene que hacer uno es no participar, no contaminarse, porque ahí hay contaminación. No podemos nosotros relacionar la Biblia, porque eso fue lo que hicieron con prácticas paganas, adoración a ídolos. Esta iglesia tradicional hizo una mezcla. Eso es sincretismo, hacer mezcla de diferentes credos, religiones, culturas. Usted ve todo lo que hacen en la tele. Toda esa mezcla se llama sincretismo. Es como que usted agarre una licuadora y meta ahí filosofías, meta ahí religiones, meta ahí tradiciones. La Biblia dice que Jesús les dijo a los fariseos: ustedes invalidan la palabra de Dios por sus tradiciones. ¿Por qué caí allí, hermanos? ¿Qué era lo que les iba a decir? No, pero es que tengo que decirlo, pues. O sea, hermanos, si yo no les digo la verdad, ¿a dónde la van a conocer? Les decía que lastimosamente esas cosas confunden a la gente y contaminan, porque lo que hay una contaminación espiritual. Bueno, ya se lo dije, entonces para que usted lo sepa, hermano. Porque, no sé, yo creo que lo saqué aquí porque a mí me dio tristeza escuchar a pastores evangélicos decir qué lindo celebran nuestros hermanos católicos. No, hermano, eso es ignorancia, hermano. Y querer dar explicaciones teológicas, hermano, que confunden más a la gente. No, yo a ustedes tengo que hablarles la verdad, hermano. ¿Sí o no? ¿Quieren conocer la verdad? Tienen que conocer la verdad, hermano. Nosotros no celebramos. Hoy, miren, hoy yo les estoy hablando del poder del evangelio y les voy a hablar de una cruz vacía, de una tumba vacía, pero no por tradición. No por tradición, sino porque ese es el poder del evangelio. O sea, no podemos mezclarnos, porque el problema es que muchas iglesias evangélicas proceden de esas enseñanzas y siguen practicando eso. Y usted me va a preguntar después, pregúnteme el martes y el viernes. Yo le voy a explicar bien cómo debemos comportarnos. Martes y viernes pregúnteme sobre eso, porque hay mucho. Voy a mi mensaje. Le decía que Cristo sufrió el dolor. La revelación. Es que cuando uno hace cosas, aquí está el problema, hacer cosas por tradición, en forma religiosa, sin entender, eso no produce cambio, no produce transformación en la gente. Lo que necesitamos entonces es saber la revelación de la cruz. ¿Qué pasó en la cruz? Ahorita se lo doy, aunque no avance. Porque es que la gente, estoy hablando del común de la gente en el mundo, ellos solo saben que Cristo murió en la cruz y hasta allí. Pero aquí viene la revelación de la cruz. Significa, hermano, que Cristo fue castigado. ¿Sí o no? Él fue castigado, él fue azotado, él fue herido, a él lo escupieron, de él se burlaron, le hicieron un juicio injusto, hermano y hermana, y lo enviaron a la muerte de crucifixión, donde solo morían los pecadores, donde solo morían los delincuentes. Lo trataron como un delincuente. Él no era un delincuente, pero él fue a esa cruz, él fue a morir ese tipo de muerte, porque él estaba cargando el pecado de todos los pecadores, toda la delincuencia y toda la maldad suya y mía y de toda la humanidad. Él la estaba cargando en la cruz.
Y por eso Isaías 53 dice que Él fue menospreciado. Dice, no lo estimamos, lo tuvimos por herido y azotado de Dios. Es decir, los israelitas dijeron, Dios lo está castigando a ese hombre. Ese hombre merece el castigo porque no entendieron que el castigo era por ellos y por nosotros, por sus pecados. Dice el profeta Isaías, dice, y lo tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Y entonces no entendieron los judíos. Pero entonces dice el profeta, mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga nosotros fuimos curados. Esa es la revelación de la cruz. Dice el Salmo 22 que cuando Cristo estaba en la cruz, Él gritó y Él dijo, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Él se sintió abandonado porque Dios el Padre le dio la espalda, no al Hijo, sino al pecado que estaba sobre Él. Se sintió abandonado, lo abandonó el cielo, lo abandonó la tierra. Lo abandonaron sus discípulos, lo abandonó su familia, todos lo abandonaron. Él murió en esa cruz en soledad. Sufrió el dolor, el castigo físico, pero también sufrió el castigo espiritual, porque el Salmo 22 dice que Jesús, cuando estaba en la cruz, miraba a los demonios en el espíritu, en el mundo espiritual. Él miraba y la gente estaba ahí y se burlaban de él. Bájate de esa cruz, a otros salvaste, sálvate a ti mismo. Ahí estaban los fariseos, los escribas, y estaban incitando al pueblo a que se burlaran de él. Él estaba completamente desnudo. Pero Cristo miraba en el espíritu los demonios que estaban incitando a esa gente. Y dice que los miraba como perros rabiosos, los miraba como grandes toros, los toros de Basán, que eran unos toros enormes, los miraba como grandes búfalos que querían devorarle. Él peleó en la cruz una batalla física para llevar en su propio cuerpo, por las heridas, por los latigazos. Él llevó nuestra enfermedad. Él sufrió nuestras enfermedades en cada latigazo. Él lo estaba recibiendo para que tú recibas sanidad. Y Él peleó esa batalla espiritual para libertarnos del poder demoníaco que trae atadura, que trae no solamente la enfermedad, traen los demonios, sino que traen ataduras, hermanos, ligaduras, y que esclavizan a la gente. Él trajo liberación porque peleó una batalla espiritual también ahí en la cruz. Esa es la revelación de la cruz que mucha gente no tiene. Entonces, cuando usted tiene la revelación de la cruz, usted se da cuenta que en la cruz ya llevaron sus enfermedades. Usted declárese sano. Usted declare la palabra de Isaías. Ciertamente Cristo llevó mis enfermedades y por su llaga yo he sido sanado. Declárese sano. Declárese libre. Cristo peleó una batalla espiritual para que usted y yo seamos libres, y conocerás la verdad y la verdad te hará libre. Entonces sí, hermano, se hace patente, se hace manifiesta la liberación a tu vida, la sanidad a tu vida. Ya fue pagada en la cruz. Nuestra salvación ya fue pagada. Él derramó su sangre. Nosotros nos apropiamos de lo que Cristo hizo. ¿Entiende, hermano? No puede haber una iglesia enferma. No puede haber una iglesia atada a los demonios cuando ya Cristo, hermano, desató tal poder, hermano, que nos ha envuelto, que nos ha llenado a través del Espíritu Santo. Todo lo que Cristo conquistó en la cruz nos fue dado
a través del Espíritu Santo. El que tiene el Espíritu Santo, hermano, puede conquistar cualquier cosa, puede conquistar la salud divina, puede conquistar la liberación, puede caminar en libertad, puede ser prosperado, es bendecido. Todo lo pagó Cristo en la cruz. Cuando usted lo entiende, cuando usted tiene la revelación, pero cuando la gente hace cosas por tradición y por religión, no sucede nada en ellos. ¿Entendió? ¿Por qué le hablé de esa cuestión? Ahí el martes y el viernes pregúnteme de eso, porque hay un montón de cosas que yo les puedo enseñar. Pero yo sigo con mi mensaje. El poder del evangelio está dado en una cruz vacía. Cristo ya no está ahí. Ya no hay que ponerse una cruz en el pecho. Ya no hay que colocar una cruz en ningún lado, porque es símbolo de maldición. Hermano, lo que usted tiene que tener es a Cristo en el corazón. Vamos, ese es el evangelio. No hay que confundir, porque la gente hace cosas. Óigame, la gente hace cosas sin saber. Yo miro un montón de gente con cadenas y una cruz en el pecho. Hermano, en el pecho anda la maldición. No, lo que hay que entender es que la cruz ya está vacía. Que Cristo ya se bajó de la cruz, fue sepultado. Y dice la Biblia que de modo que si alguno está en Cristo, ¿qué? Nueva criatura es. Las cosas viejas ya pasaron. No se trata de hacer cosas sin saber. Tiene que tener base bíblica. 2 Corintios 5:21 dice: al que no conoció pecado. Oiga, Cristo no conoció el pecado. Él no pecó. Por nosotros Dios lo hizo pecado. Lo que estaba en la cruz siendo crucificado era el pecado. Cristo en su humanidad se convirtió en el pecado. Estaba cargando todo el pecado de este mundo. Ahí cargó la fornicación, el adulterio, pecados sexuales, brujería, toda esa basura. Por eso él no quería ir a la cruz. Por eso oró en Getsemaní: Padre, si es tu voluntad, que pase de mí esta copa sin que yo la beba, pero no sea mi voluntad, sino la tuya. O sea, en su humanidad, Cristo estaba sufriendo, no porque le tenía miedo a la muerte. La copa de que él habla, él tenía que beberse esa copa, era la copa del pecado. Alguien que nunca había pecado tenía que beberse la copa del pecado de la humanidad. Y por eso él sudaba ahí grandes gotas de sangre, orándole al Padre 3 veces en la misma forma: no sea como yo quiero, sino como tú quieres. Y ahí Cristo nos revela la forma de orar. Nuestra forma de orar debe ser siempre: Señor, que se haga siempre tu voluntad. Señor, que tu voluntad prevalezca. El cristiano debe aprender a orar: Señor, que tu voluntad prevalezca en mi vida. No lo que yo quiero hacer. Si es tu voluntad, Señor, pues yo voy, lo hago. Pero si no es tu voluntad, no lo hago. Pero el creyente muchas veces hace las cosas a lo que salga. ¿Está entendiendo? Una cruz vacía. El poder del evangelio quedó demostrado en esa cruz vacía. Y cuando le digo cruz vacía, es para que usted no ande clavando cruces en su casa, ni se las ponga en el pecho. Lo que usted tiene que tener es a Cristo en el corazón. Ya lo tiene. Y saber lo que revela la Biblia, qué pasó en la cruz. Ahorita le di un pedacito de la revelación de lo que sucedió en la cruz. Si usted hace las cosas, hay que hacer las cosas sabiendo. ¿Entienden, hermano? Nunca haga cosas que usted no sabe.
¿Sí? Número 2, el poder del evangelio quedó demostrado en una cruz vacía, y el poder del evangelio quedó demostrado en una tumba vacía. Lo primero, en la cruz, Cristo quebrantó el poder del pecado. Ahí fue destruido el poder del pecado en la cruz. Por eso es que cualquiera puede recibir a Cristo y recibe la victoria sobre el pecado. ¿Entiende, hermano? Lo que nosotros hemos recibido, la salvación. Entonces, miremos 1 Corintios 15, 54. En la tumba vacía, Cristo destruyó el poder de la muerte, que es otro poder, el poder de la muerte. Primera Corintios 15, 54. Mira el 26 de un solo. El postrer enemigo que será destruido es la muerte. Oiga, el 26, ahí está. El postrer enemigo que será destruido es la muerte. Vámonos al 54. Pero el postrer, el último enemigo que va a ser destruido es la muerte. La muerte, la Biblia lo revela como un enemigo. Es decir, es un espíritu diabólico. Es un espíritu de muerte, espíritu de las tinieblas. Por eso es que la gente que no le ha dado la vida a Cristo le tiene terror a la muerte, ¿sí o no? ¿Sí o no? Yo le tenía miedo a usted a la muerte antes. Sí, le tenía. Y ahora no. Y después de este mensaje no le va a tener más miedo. Entonces el 54. Porque la tumba vacía representa la resurrección de Cristo, hermano. Lo que revela la resurrección de Cristo es que destruyó el poder de la muerte. Destruyó el poder de la muerte. Oiga, cuando una persona que no le ha dado su vida a Cristo está muriendo, eso es terrorífico. Esa es una situación, o sea, está a punto, no le ha dado su vida a Cristo, está a punto de morir. Ahí se presenta este demonio que se llama espíritu de muerte. Se le presenta. ¿Y cómo cree que lo va a recibir la persona? Es un terror. Eso da miedo. Y está en el momento decisivo que esa muerte se lo va a llevar al infierno. Porque tiene derecho legal. Ese demonio tiene derecho legal sobre esa persona por cuanto no le ha dado su vida a Cristo. Por cuanto la sangre de Cristo no lo está cubriendo a él. Entiende, hermano, lo que ha recibido. Vea el 54 lo que dice. 1 Corintios 15, 54 dice, y cuando esto corruptible, habla de nuestro cuerpo pecador, nuestra naturaleza pecadora, se haya vestido de incorrupción, está hablando de cuando el cuerpo finalmente, nuestro cuerpo, se ha transformado en el rapto, y esto mortal, que es nuestro cuerpo mortal, se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita. Aquí está hablando que en el rapto va a haber una transformación. Nos van a cambiar el cuerpo presente que tenemos, que es corruptible, por un cuerpo incorruptible, glorificado. El mismo cuerpo con que Cristo resucitó. Pero en nuestro espíritu y en nuestra alma ya se operó la transformación. Ya la muerte fue destruida con la resurrección de Cristo. La Biblia dice que juntamente con Cristo nosotros hemos resucitado. Allí nosotros ya vencimos a ese espíritu de muerte. Y mire lo que dice, cuando esto se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita. Sorbida es la muerte en victoria.
La palabra sorbida significa absorber, aspirar como una aspiradora. Chupar, pues, como con una pajilla usted. La resurrección de Cristo se chupó en la muerte. Se chupó la resurrección de Cristo, se chupó al espíritu de muerte, hermano y hermana. La destruyó, sorbida en la muerte en victoria. Cuando un creyente muere, muere en victoria, muere en Cristo. Ya ese demonio de la muerte no puede aparecer ahí, porque Cristo ya se lo chupó por la resurrección de los muertos. Porque usted también ya resucitó con Cristo. Hemos resucitado a una nueva vida. La muerte no tiene poder sobre los hijos de Dios. Ay, hermano, dele algo al Señor. Dígale gracias. El 55 dice: ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? Ya no tiene aguijón, porque el aguijón de la muerte es el pecado. Y a nosotros ya nos quitaron el pecado. Ya no tiene la muerte cómo aguijonearnos, porque no estamos en pecado. Cristo llevó nuestros pecados, crucificó nuestro viejo hombre, resolvió el problema de tu pecado y de mi pecado. Y ahí entonces, hermano, el aguijón de la muerte era el pecado. Por eso es que cuando estábamos en pecado, la muerte tenía poder sobre nosotros, pudo habernos llevado, y Dios no lo permitió. Yo no sé, eso merece un aplauso. Yo no sé cuántos estuvieron en peligro de muerte. No sé si usted estuvo a punto, platicó con ella. Ay, yo sí. Yo por eso soy un agradecido, hermano. Yo soy un agradecido del Señor. Porque yo sé dónde estaba. Si hubiera muerto, estaría en el infierno eterno, hermano. A mí una vez un hombre me atacó con un puñal y me puñaleó todito el cuerpo. Me agarraron, me engañaron, uno me engañó, me empezó a sacar plática y el otro me apuñaleó por la espalda. Y cuando yo vine a ver, yo me estaba agarrando con él, cuando vine a ver, me había roto el pantalón y yo estaba sangrando y me di cuenta, según yo, estábamos peleando sin armas. Y cuando veo, me ha tasajeado por todos lados. Y entonces yo salgo corriendo de una cuesta de allá, agarrar un taxi para el Hospital San Felipe. Cuando yo llegué al Hospital San Felipe, no sé cómo llegué al Hospital San Felipe. Yo ahí me desmayé. Hermano, si ahí me hubiera muerto, hubiera despertado en el infierno. Ahí me tuvieron 4 días. Es una de las que le puedo contar. Y ahora que yo entiendo esto, se da cuenta. Hubiera despertado en un infierno eterno. Porque no sabía nada de Dios. Iba a morir borracho. ¿Se da cuenta, hermano, por qué servimos a Dios? Entonces, la resurrección de Cristo, hay pasajes que le puedo dar donde dice que con Cristo hemos resucitado. Romanos 6:4 al 6 dice que juntamente con Cristo ya resucitamos. Colosenses 2:13 dice que Colosenses 2:12 y 13, con Cristo, juntamente con Cristo hemos resucitado. Usted tiene que entender que cuando Cristo resucitó, usted también resucitó, hermano y hermana. Cuando Cristo murió en la cruz, usted también murió y murió al pecado. Hermano, mire, cuando Cristo murió en la cruz, usted venció al pecado en Cristo. Cuando Cristo resucitó, usted venció a la muerte, porque usted resucitó. Cristo al resucitar venció a la muerte, y nosotros juntamente con Él hemos resucitado. También hemos vencido a la muerte. La muerte ya no tiene poder sobre los hijos de Dios. Ya no tiene poder.
Por eso es que no le tenemos miedo a la muerte. Yo no le tengo miedo a la muerte, porque yo sé, lo entiendo. La muerte no tiene poder sobre mí, no tiene derecho legal sobre mí, porque yo no estoy en pecado. El aguijón de la muerte es el pecado. Si alguien está en pecado, entonces sí, la muerte lo puede aguijonear. ¿Entiende? ¿Entiende? Pero si usted no está en pecado, no hay forma. ¿Me entiende, hermano? No es que a usted lo va a asaltar un ladrón en la calle. No es que porque robarle el carro no, hermano, no, nada de eso. Hay un mundo espiritual que no permite, no hay derecho legal de Satanás para tocar a un hijo de Dios. Dele fuerte. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? Aleluya. ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Cristo venció a la muerte. Cristo le quitó el aguijón a la muerte, que es el pecado. Cristo venció el sepulcro. Cristo nos dio la victoria, hermano. Mire, nos dio la victoria. Usted tiene victoria sobre el pecado. Usted tiene victoria sobre la muerte por la resurrección de Cristo. Esa es la revelación. Esa es la revelación con la que debemos ver la muerte de Cristo en la cruz y su resurrección al tercer día. Venció a la muerte. Nosotros, dice la Biblia, andamos en vida nueva, ¿sí o no? Andamos en vida nueva, en novedad de vida. Dice la Biblia que nosotros, hermanos, los hijos de Dios, tenemos vida del resucitado. Nosotros caminamos por esta tierra en una vida resucitada. Si usted estuvo en el pecado y ahora está en Cristo, usted camina por la tierra. Posiblemente, aparentemente es el mismo Víctor, pero camina una vida resucitada. ¿Sí o no, hermano? Una vida resucitada, con poder sobre la muerte. Podemos orar también por la gente que está a punto de morir y Dios los va a levantar. Podemos orar por los enfermos, Dios los va a levantar. ¿Sabe para qué Cristo resucitó? Cristo resucitó y le voy a dar evidencias de la resurrección de Cristo. Mire, evidencias de la resurrección de Cristo. Ahí donde vimos en 1 Corintios 15. Miren, 1 Corintios 15 dice, el versículo 5, 1 Corintios 15, 5 dice, y que, bueno, el 4 dice que fue sepultado. Vea, porque Cristo está vivo. ¿Cuánto cree que está vivo? Está vivo, hermano. Dice, fue sepultado y resucitó al tercer día. ¿Sí o no? Conforme a las Escrituras. Dice el 5, apareció a Cefas. Ese es Pedro. Al primero que se le apareció fue a Cefas, a Pedro, porque Pedro lo había negado. Y dice, después se le apareció a los 12 apóstoles. 6, después apareció a más de 500 hermanos. Apareció resucitado, con cuerpo glorificado. ¿Sí o no, hermano? Evidencias de la resurrección. Es una realidad la resurrección. Es una realidad que murió en la cruz. Algunas religiones dicen que Cristo en la cruz solo se desmayó. No. Él murió, le clavaron en su costado una lanza y salió agua y sangre, señal de que estaba muerto. Apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven en ese tiempo y otros ya estaban muertos en ese tiempo. 7, después apareció a Jacobo. Jacobo en hebreo, Santiago en griego, es el mismo nombre, Jacobo Santiago. Era el hermanastro del Señor. Hermano de Jesús, de los cuales no habían creído. Los familiares de Cristo no habían creído en él.
Usted tiene que revisar la Biblia y se dar cuenta que ni siquiera su madre María había creído en él. Hay un pasaje donde Cristo está enseñando y van y le dicen, tu madre y tus hermanos te buscan. ¿Ha ido el pasaje? Y Jesús dijo, ¿quién es mi madre y quiénes son mis hermanos? Dijo, los que oyen la palabra de Dios. ¿Sabe por qué? Porque venían a buscarlo porque creían que estaba loco. Venían a buscarlo para llevarlo a Santa Rosita, hermano. No habían creído en él. Y mire, este Jacobo, hermano del Señor, en este momento creyó porque lo vio resucitado. Y este Jacobo es el que escribe la carta de Santiago, hermano. Ay, santo. Y el otro hermano del Señor es Judas, que escribe la carta de Judas. Hasta que lo vieron resucitado, creyeron en él. Y se le apareció después a todos los apóstoles. Verso 8. Y al último de todos, dice Pablo, como a un abortivo me apareció a mí. Yo puedo decir como Pablo, como un abortivo también se me apareció a mí. Yo lo conozco a él. Yo lo conozco a él por las experiencias que he tenido con él. Yo sé que Dios existe. Yo sé que Cristo está vivo. Yo lo he visto obrar milagros. Yo he visto a Cristo levantar a los muertos. Yo he visto a Cristo, hermano. He visto al Cristo resucitado. Por eso vivo una vida resucitada. Para mí las cosas viejas pasaron. Evidencias. Apocalipsis 1:17. Le estoy dando evidencias de que Él está vivo. Apocalipsis 1:17. Mire, hermano, el Cristo glorificado. Apareció el Cristo resucitado, ascendió a los cielos. Ya había ascendido a los cielos. Y glorificado se le aparece al apóstol Juan. Es el último de los apóstoles que murió. Estaba preso por causa de la predicación del evangelio en la isla de Patmos, lo que hoy es Turquía. Dice 17, cuando le vi, está hablando Juan, el apóstol, cuando le vi, caí como muerto a sus pies, dice. Es decir, era tanta la gloria del Señor que Juan sintió que se moría. Caí como muerto a sus pies, dice. Y él puso su diestra, su mano derecha sobre mí, diciéndome, no temas, es decir, no vas a morir. Yo soy el primero y el último. Lo cual significa, yo soy el Dios y Señor absoluto. Yo soy el creador. ¿Entiende cómo se le revela a Juan? Soy el Dios, el Señor absoluto de todo, el creador del universo. El 18 dice, y yo soy el que vivo, porque está vivo, y estuve muerto, porque sí murió en la cruz, y sí fue sepultado, y resucitó al tercer día, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos, es decir, nunca más volverá a morir. ¿Sí o no, hermano? Asimismo, los hijos de Dios tenemos vida eterna. Nunca más veremos muerte. Mire qué tremendo que algunos de los creyentes no vamos a conocer la muerte. Ay, santo, yo me voy a ir al rapto. Hay unos que no van a conocer la muerte. Hay otros creyentes que ya murieron. Pero cuando resucitemos, jamás volveremos a morir. Porque tendremos vida eterna para siempre, jamás. Vivo por los siglos de los siglos. Amén. Y tengo las llaves de la muerte. Mire quién tiene la autoridad sobre la muerte y sobre el infierno. El Hades es el infierno. Cuando dice, tengo las llaves sobre la muerte y sobre el infierno, está diciendo que el único que decide quién muere es Dios. El único que decide quién va al infierno es Dios.
Ahora, Dios no manda a nadie al infierno. El que se va al infierno se va porque quiere. ¿Sí o no? Porque el precio del pecado ya fue pagado. La salvación ya está dada. Cuando Cristo en la cruz dijo, consumado es, el precio está pagado. La deuda está cancelada para todos los seres humanos. Pero el diablo los ha engañado. La religión los sigue engañando. ¿Sabe cuál es el demonio que más odio yo? No es ni siquiera el demonio de la muerte. El demonio de la religión. Porque tiene engañada a mucha gente. Y ha mandado millones de personas al infierno, hermano. Evidencias de que Él está vivo. Ahora, Cristo no solamente fue a la cruz, fue sepultado y resucitó, sino que la Biblia enseña que Él ascendió a los cielos, ¿sí o no? Él ascendió a los cielos, mire. Él ascendió a los cielos. Tercero, el poder del evangelio está demostrado en una cruz vacía, en una tumba vacía, pero en un trono ocupado. Diga conmigo, en un trono ocupado, porque la Biblia dice que Cristo ascendió a los cielos y se sentó a la diestra de Dios Padre. No les emociona eso. Mire. Efesios 1:19. El trono está ocupado. Jesús se sentó en el trono a la diestra de Dios. ¿Y eso qué, pastor? Ay, mire, hermano, ahí es donde muchos creyentes no saben lo que tiene. Usted ha leído Efesios 1:3. ¿Quiénes han leído Efesios 1:3? Donde dice que Cristo ya nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Hermano, mire, usted y yo ya estamos bendecidos en los lugares celestiales en Cristo. Cristo se sentó en el trono y nosotros con Él estamos ahí, también en ese trono. Ya estamos bendecidos. Nosotros, hermanos, no tenemos que mirar de abajo hacia arriba, sino que nosotros hoy podemos ver de arriba hacia abajo. Con poder y autoridad. La misma posición que Cristo tiene, la tenemos nosotros los hijos de Dios. Mire la posición de Cristo. Efesios 1:19. Efesios 1:19. Mire la posición de Cristo. Por causa de su muerte y su resurrección, Él fue exaltado hasta lo sumo. Sí, ¿verdad? Filipenses dice, el que no escatimó ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó, se humilló, se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual también Dios lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en el cielo, los que están en la tierra y debajo de la tierra. Y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre, hermano y hermana. Dios lo exaltó hasta lo sumo, por encima de todo poder y señorío, por encima de todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino en el siglo venidero. Él está por encima de todo. Esa es la posición de Cristo, por causa de su muerte en la cruz y por causa de su resurrección. Ese era el camino que Cristo estaba siguiendo, hermano. Volver al Padre. Y ese es el camino que estamos recorriendo, porque nuestra ciudadanía no es de aquí de la tierra. Nuestra ciudadanía, dice la Biblia, está en los cielos, de donde esperamos al Salvador eterno. No sé si están absorbiendo, hermano. Están comiendo, hermano. Efesios 1:19 dice, mire la posición de Cristo, cómo Dios lo exaltó. Efesios 1:19. ¿Y cuál la supereminente grandeza de su poder? Mire, supereminente grandeza del poder de Dios. La supereminente grandeza
del poder de Dios para con nosotros, hermano. Vaya tomando nota. Es la supereminente grandeza del poder de Dios para con nosotros. Ese poder actúa en nosotros. ¿Cómo no va a ser sanado de una enfermedad? ¿Cuál diabetes? ¿Cuál cáncer? Cuando usted sabe la palabra, la declara, se mete en oración, declara la palabra, entendiendo, sabiendo la verdad. Mire, hermano, la enfermedad tiene que huir. Los demonios tienen que salir. No me dicen amén. Lea el 19. La supereminente grandeza del poder de Dios para con nosotros. ¿Para quién? Nosotros. Los que creemos. ¿Cuántos creen? Según la operación del poder de su fuerza. Lo que está diciendo es que el poder de Dios opera en nosotros. ¿Sí o no, hermano? Usted declare siempre: el poder de Dios opera en mi vida. Me duele aquí. El poder de Dios opera aquí en mi vida. 20. Y aquí está hablando de ese poder y esa fuerza. 20. Ese poder y esa fuerza es el poder del Espíritu Santo que operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales. Ahí está la exaltación de Cristo. Dios lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra no solo en este siglo, sino también en el venidero, y sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. Hermano, mire la revelación. Cristo es cabeza de todos los poderes, y esta autoridad de ser cabeza, de ser el principal, se lo dio a la iglesia y sometió todas las cosas bajo sus pies. Están bajo los pies de Cristo y están bajo los pies de la iglesia. Los demonios, las enfermedades, la pobreza, la tristeza, la depresión, están bajo los pies de Cristo, pero bajo los pies de la iglesia también. Y usted es la iglesia. Vamos, dele algo al Señor. Efesios 2:6. Efesios 2:6. Y juntamente con Él, con Cristo, juntamente con Él, con Cristo, nos resucitó. Mire, cuando Dios resucitó a Cristo, resucitó a los creyentes. Y juntamente con Él nos resucitó. Y asimismo, no nos dejó resucitados aquí en la tierra. Asimismo, mire la posición del creyente. Y asimismo, nos hizo sentar en los lugares celestiales. Nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. La misma posición de Cristo. La posición de Cristo hoy es una posición de autoridad sobre todo poder, dominio, señorío, sobre todo lo creado. Y esa misma posición Cristo se la dio a la iglesia, a nosotros los creyentes. Ahora mismo estamos posicionados con Jesús en su trono, hermanos. Y esa es nuestra realidad ahora mismo. Esa es nuestra realidad. Usted debe saber esto, hermano, porque muchas veces el diablo quiere venir a afligirlo a usted y a mí por cosas. Pero cuando usted sabe su posición: estoy afligido, pastor, porque no han pagado, pastor. Hermano, usted está sentado con Cristo en lugares celestiales. Desde arriba, dígale, nómbrele, jefe Juan Pícaro, en el nombre de Jesús, te ordeno que pagues. Ay, hermano, vos que te querés quedar ahí en la presidencia y querés, te echamos fuera. Bueno, si yo paso echando fuera al de Venezuela, no voy a echar fuera al de Honduras.
Porque yo estoy desde arriba, hermano. Y que nos quieren meter en la pobreza. La iglesia tiene poder, hermano. ¿Me entendió este mensaje? La iglesia tiene poder. Pero la iglesia debe orar sabiendo, conociendo la palabra. Póngase de pie. La misma posición de Cristo es nuestra posición. Es una posición de autoridad y poder. Podemos vivir una vida resucitada. Podemos vivir, hermano, en esta autoridad y en este poder, en esta posición que Cristo nos ha dado, sentado en lugares celestiales. Podemos vivir una vida resucitada. Podemos vivir, hermano, haciendo la voluntad de Dios. Podemos vivir, hermano, haciendo las obras del reino. Podemos servir a Dios con poder. ¿Me entendió? Dele gracias al Señor mientras yo me arreglo acá. Vamos, dele un aplauso al Señor, dígale gracias. Dele gracias, gracias Padre. Gracias Padre. Gracias Señor. Vale la pena que oremos. Véngase y démosle gracias. Vamos a poner 2 cantos para orar, pero véngase. Después de este mensaje usted tiene que darle gracias. Usted tiene que adorarlo. Usted tiene que adorarlo, hermano, aquí. 2 cantos, lo adoramos. Oramos y nos vamos.